quemará. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Sol 106.5. Son las 8:33. Vamos con José La Luz y saludar a Víctor Gómez Casanova, que está con nosotros, y vamos a conversar con él un poco más adelante. Buenos días, Víctor. José La Luz. Bueno, buenos días, Víctor, hermano. Tenía mucho que no te veía. Y bien que se ve. Oye, bien que se ve. Luego hablaremos de política y de la pérdida de peso. Así. Y también más adelante. de Edwin, su hijo, que está aquí con nosotros, que es candidato a Acaba de regidor modificar del la PRD. agenda, Marielena. No, luego. No, yo digo por el tema del peso. Señores, miren. Por cierto, Víctor, Humberto Paniagua fue muy injusto contigo ayer, porque dice que tú no has salido a jugártela por el PRD, que tú estás muy sentado ahí en tu portuaria y dejando al PRD tranquilo. Eso dijo él ayer aquí, pero Víctor que llama ahorita, pero de cerca con Hugo, pero dijo eso Humberto de Paniagua, que no la ha visto jugándosela por el PRD. Bueno, miren, señores, todavía uno impactado con el escalofriante accidente que le costó la vida a Kobe Bryant, a su hija Gianna y a 7 personas más el domingo a las 10 de la mañana en California, cuando se dirigían a Mamba Academy, un centro de baloncesto que Kobe fundó, que está a 2 horas de su casa, de Orange County. Imagínense como de aquí a Santiago, más o menos. Son unos 160 kilómetros que hay de Orange County a Calabaza. Y Kobe iba a un juego que tenía su hija, Gianna Bryant, y su amiguita Alisa Altobelli, la hija del entrenador de béisbol, no de baloncesto, de béisbol, John Altobelli. En el accidente también fallecieron, como todos sabemos ya, John Altobelli, la esposa Kerry Altobelli, Cristina Mauser, que era la entrenadora, una de las entrenadoras de Mamba Academy, de Gianna y de Alisa Altobelli, las hermanas Chester, Peyton y Sarah, y Ara Sobayan, que era el piloto, considerado un maestro de la aviación por los demás pilotos de Los Ángeles, California. Y de una manera sorprendente, el mundo se sacudió cuando conoció la información de que estas personas habían tenido un accidente. Ese helicóptero, el Sikorsky S-76, no tiene caja negra. No tiene caja negra. Sorprendentemente, es un helicóptero de unos 14 millones de dólares. Es el segundo en la línea de esta marca. El primero es el Sikorsky S-92, que vale unos 22 millones de dólares. Este vale 14 millones de dólares. Tiene capacidad para transportar unas 12 personas, dependiendo los lujos que le pongan dentro, porque eso limita los espacios. En el viaje iban 9 personas y Kobe utilizaba este helicóptero para todo. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales ocurrió este accidente. Kobe hizo de la transportación en el helicóptero algo muy cotidiano, muy usual. Y eso generó un ambiente de confianza entre el piloto, Kobe y la máquina, que pudo haber sido una de las causas fundamentales. Los expertos hablan del clima y un experto que yo presenté anoche en mi programa habla de una maniobra del piloto Ara Sobayan que no salió bien. Entonces, en sentido general, lamentar esto. Yo creo que Kobe está... Perdona, que Víctor me acaba de pasar una publicación que acabo de leer interesantísima, porque uno dice, ¿por qué este hombre se trasladaba en helicóptero? Sencillamente para evadir el tránsito congestionado. Y en una conversación con Alex Rodríguez y en una entrevista, esa información la acabo de leer, qué interesante lo que él explicaba. Sí, Alex él explicaba hizo a Alex Rodríguez que lo hacía porque él perdía mucho tiempo en el tránsito y eso le afectaba el llegar temprano a buscar los hijos, las hijas a la escuela, a una presentación de arte. Sí, él habló específicamente en ese podcast de una presentación de una escuela que se perdió. Pero también él decía... que es una motivación. Él decía que estar tanto tiempo en un vehículo le afectaba su físico. Así, a nivel para que se el refirió tema a eso. de el desempeño en el baloncesto. Pero yo pienso que Kobe
No, eran argumentos, abusó de eso. Le voy a dar un dato a ustedes. Hay un portal que publicó hace un tiempo que en una ocasión de Acción de Gracia, a la esposa de Kobe, a Vanessa, se le olvidó comprar la batata dulce que se usa para los pumpkins. Ajá. Y él fue en el helicóptero a comprársela. ¿Tú estás escuchando? Él fue en el helicóptero a comprársela. Kobe iba al estadio, al Staples Center, de su casa en helicóptero. Que eso no lo hace ninguna estrella del baloncesto, porque él no es el único que vive en Los Ángeles. En Los Ángeles viven muchísimas superestrellas, pero es que él hizo un uso cotidiano de eso. Y era uno de los Parece que helicópteros. abusó, por lo que Yo dice. pienso que hubo un exceso de confianza. Abusó. De confianza. Y otra cosa, yo no sé si me vea en esa necesidad algún día por las funciones que uno puede llegar a ocupar. Mira, Evo Morales. Evo Morales, para ir al aeropuerto del Palacio de la Presidencia, se iba en el helicóptero del aeropuerto, unos 12 kilómetros. Entonces, hay pilotos que tienen que saber decir, no señor, que ese es otro tema. Aunque ellos recibieron una autorización para volar en las condiciones de niebla, de neblina que había, cuando todos los helicópteros de la ciudad no salieron ese día, ellos consiguieron una autorización. Ese piloto debió haberle dicho a Kobe, no señor. Vámonos en carro. Tú recuerdas, qué buena esa reflexión que haces, tú recuerdas el piloto que murió llegando a La Romana, que venía de Río San Juan, Sí. que venía con un empresario Sí, de que descendencia cayó, sí, francesa, sí. que se cayó. ¿Tú sabes por qué se produjo ese accidente? Y eso es un secreto a voces en la Fuerza Aérea de ¿Por qué? República Dominicana, porque él era un joven militar, piloto. Casualmente yo había volado con él 2 días antes de ese accidente, porque no tenía suficiente combustible para llegar desde Río San Juan hasta La Romana conforme iba bajando la luz solar, y se le combinó la lentitud con la que tuvo que desplazar el aparato para no forzar el consumo de combustible versus la poca visibilidad, No y al tenía llegar a la... instrumento. ¿Por qué? Por eso que tú acabas de decir. Él, como militar, respetuoso, disciplinado, Ese es el problema. el empresario le dijo, déjalo prendido, que ya yo estoy llegando, y se tardó en un tapón en llegar al helipuerto para Ese es el abordarlo, problema. y le faltó tener la valentía, el coraje, aunque sea un empresario, aunque esté pagando, aunque sea un alquiler, decirle, señor, no se puede. Eso es importantísimo. El que tenga un piloto que Tengo no una- tenga la suficiente autoridad para decirle al dueño de la aeronave, no se puede, yo les recomiendo no que lo sé, cambie. y no sé qué es lo mejor, si que el piloto no sea muy experimentado o que sea experimentado, porque La confianza. tengo el testimonio vivido, el señor Ángel Rondón, el señor Ramón Rogelio Genao y el señor Martínez Pozo están vivos porque Rey Lora andaba, ¿no? un piloto, Rey Lora también. Rey Lora nos rescató, porque un piloto que no tenía la suficiente experiencia, se creó un temporal, un mal tiempo, había que una montaña que él no estaba, que él no estaba muy seguro, y nos dijo, señores, yo no tengo la suficiente experiencia para esto. Vamos a bajar. Nos tiró en un corral de vaca. Y Eso es lo correcto. nos tiró en un corral de vaca y ahí salimos todos enlodados, toda cosa. Pues pero mira, ahí estamos. pero vivo. Pero Pues si mira. ahora, si el piloto es un veterano que le, Se tiene, mete. que le tiene confianza a la aeronave porque lo ha hecho 80,000 veces, Fracaso. se mete Yo- y ya usted No sabe. puede. Mira, yo te voy a decir Es algo. así. Yo- Por con Willy la Rodríguez. veteranía de un Confianza, piloto el exceso que de conoce confianza. su máquina, Oye. porque se da una confianza entre el Sí, piloto y la hay máquina. una confianza. Hay una confianza Y extraordinaria. además, en un helicóptero como este, que Sí, es una un super piloto tan nave. bueno, sí. Sí. Es esa Y el cosa piloto que- era un veterano, como dice José. Sí. Considerado un maestro. Y Ese- no, y profesor de la Academia Sí, de, claro. de Aviación Y de Kobe California. no volaba sin él. Después que lo contrató, porque Kobe tenía otro piloto que está dando unas declaraciones interesantísimas, pero este helicóptero está entre los mejores 5 del mundo. Es el que usa la reina Isabel de Inglaterra. Está entre los mejores 5. Un tremendo helicóptero, Pero con mucha lamentablemente seguridad. es una Pero, máquina que tiene que ser No, que la- dirigida. Tú sabes que en el año 2010, cuando se produjo el huracán de Haití, el terremoto de terremoto. Haití, yo fui con Willy y el piloto de Amable Aristi Castro, Haití. Con Pérez. Sí, Pérez fuimos murió. en el aeropuerto. Pérez murió. Lo Sí. que dice Julio de la confianza, Pérez era un veterano, un piloto veterano. te voy a decir algo, Y yo se viví- mató ahí en Monteplata en un Sí. accidente en una avioneta. Y Sí. fuimos en el de Miguel Vargas. Miguel Vargas le prestó el helicóptero, el que se cayó en Santo Domingo Norte, se lo prestó a Doña Milagros y a Willy. Y fuimos en ese helicóptero a Haití.
Una vez en Haití, nosotros fuimos en el helicóptero de Amable que estaba en la embajada, creo, si mal no recuerdo, a la parte por Pedernales de Haití, que no había ido nadie, que había impactado el terremoto también. Señor, y cruzando esa montaña de Puerto Príncipe hacia allá, nosotros no quedamos sin visibilidad. Está atrapado en esa montaña. Y el piloto Pérez, el piloto de Amable, maniobró y pudimos salir de ahí, pero pasamos un momento sumamente difícil. Es muy riesgoso este tema de los helicópteros, sobre todo porque el clima no tiene que ver con eso. La naturaleza no respeta nada ni a nadie. Lo recomendable es usarlo cuando está la obligación, nada más. Y yo recordaba eventualmente. Cuando está la obligación. Como en el 99-2000 de John Kennedy Jr. Ahora y media de carretera o a 2 horas. Fue una avioneta. Un exceso de confianza de él, porque él era el piloto, no tenía autorización para volar con instrumentos. Perdió la le dijeron visibilidad. que no había condiciones y él se fue. Murió él, la novia, la cuñada. Tampoco tenía la experiencia, las horas de vuelo suficientes para lidiar con una dificultad atmosférica como la que había. Dice Helen que ya terminamos. No, eso no es verdad. Pues adelante, entonces. Adelante. Ya para terminar con COVID debe estar. ¿Viste lo que tuvo que hacer Amelia Vega? Amelia tuvo que desahogarse, atacándola, le insultaron porque no se había referido a la muerte de COVID. No? Y ella decía, cada quien reacciona como pueda. Dice, imagínense mi preocupación, que mi marido, atleta también, viaja constantemente. Sí, ¿Qué yo hice? Dijo Amelia. Recurrí a la oración. Nunca un equipo de la NBA ha tenido un accidente lamentable trasladándose 2 y 3 veces por semana. La NBA tiene que estar bordeando los 100 años. De la MLB tampoco, de la NFL tampoco. Este tema es un asunto privado de COVID y hubo un lanzador, no recuerdo ahora el nombre, ojalá que alguien nos llame, de los Azulejos de Toronto, que murió hace como 5 años pilotando él su propio avión, un avión casi doméstico, ¿no? Un A6 creo, de esos que cuestan menos de $500,000. Entonces, en el caso de Kobe debe estar entre los mejores 5 jugadores de la historia de la NBA. Hay gente que lo pone entre los primeros 3, pero es porque Kobe llegó al baloncesto cuando los medios de comunicación revolucionaron. Entonces, las generaciones que lo vimos jugar, que crecimos viéndolo jugar, que compartimos todos los triunfos de Kobe. Kobe ganó 5 anillos. Yo vi los 5 campeonatos que Kobe ganó. 3 con Shaquille O'Neal, 2 con Paul Gasol. Kobe fue 18 veces al Juego de Estrellas en 20 temporadas, señores. Y la última no fue porque ser la penúltima, porque la última fue que se rompió el talón de Aquiles. Kobe, además de ser, que yo creo que es un factor clave en todos los jugadores que son mejores en sus equipos, además de ser el mejor en su equipo, era un líder en la cancha, motivaba al equipo, que es otro aspecto que yo creo que tiene que ver con el accidente. El férreo carácter de Kobe, la disciplina de cumplir los compromisos a los que se compromete. En la entrevista con Alex Rodríguez, Alex confiesa, conversando con él, que una de las principales fuentes de apoyo emocional que tuvo en sus últimos años en Grandes Ligas, cuando la crisis por el tema de esteroides y la suspensión, fue Kobe Bryant. Así es. Mira, Víctor, el día 22 de este mes se cumplieron 12 años de que Kobe le metió 80 puntos a los Toronto Raptors. El segundo que lo hace lo había hecho Will Chamberlain, pero más de 80, le metió 80, después le metió 20 más a los Knicks. Will Chamberlain, que le metió 100 puntos a los Knicks. Una vaina impresionante. Kobe lo hizo con Toronto, 80. Kobe en su último juego de despedida anotó 60 puntos. El tipo era una superestrella. Y si eso fuera poco, después de hablar de los anillos y de todo eso y de la mentalidad Mamba, coño, ganó un Oscar con Dear Basketball y escribió un libro, Mamba Mentality. Era un líder completo. Un líder completo que, como decía ahorita, llegó al baloncesto en el momento en que los medios de comunicación habían explotado y convertido el deporte del baloncesto en un deporte global, también con el trabajo de David Stern, el comisionado que murió hace unos días. Por eso Kobe lo ponen entre los primeros 3, pero ahí habría que ver también, nos gustaría hablar con un experto en el área, porque hay gente ahí. Michael Jordan no tiene discusión en el número 1. Te manda a decir Iván Fernández, un abrazo Iván, que está en sintonía. Roy Halladay.
es la persona Roy Halladay es el lanzador de que Toronto estaba que piloteando, murió sí. en el avión. Gracias, Pero Iván. en los mismos Lakers, para terminar el comentario, habría que ver si Kobe, en términos de resultado en la cancha, está por encima, por ejemplo, de Kareem Abdul-Jabbar, muy difícil, que es líder de la historia en puntos, y creo que en rebotes también. ¿Te acuerdas del gancho Y de Jabbar? el mismo Eric Magic Johnson. Entonces, Helen, llévatelo ya.